Muy buenas noches para todos. Quiero traer hoy un tema que es la predestinación, ¿no? Tengo aquí en mis manos la palabra de Dios, la Biblia, y voy a hablar sobre el libro de Efesios. Aquí lo tenemos. En el capítulo 1, en los versículos del 3 al 5. Voy a proceder a leerlo. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esos son los versículos pues, de los cuales quiero hacer una reflexión. Y digo una reflexión porque, porque primero, vuelvo y repito, yo no soy teólogo ni una persona de gran conocimiento de la Biblia. La estoy leyendo y estoy opinando sobre lo que yo trato de entender con mis propias palabras, pero estos versículos, digamos que tuvieron gran impacto en mi vida, porque si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pues lógicamente uno se pregunta por qué me escogió a mí, por qué me escogió a mí, no a Julano, no a Sultano, sino a mí. Y yo no lo merezco. O sea, si uno mira su vida, la que tenía antes, todos los pecados que ha cometido, pues no hay ni forma de que Dios lo escoja, ¿no? Pero de todos modos, como dice aquí, según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que Dios, lógicamente, sabe el pasado, el presente y el futuro, y conociendo el pasado, el presente y el futuro, pues lógicamente sabía quién le iba a creer y quién no le iba a creer, ¿sí? Quién en determinado momento iba a conocer su palabra y a creer en ella, porque de eso se trata, ¿no? Puedo leer la Biblia 5 o 10 veces seguidas, pero si no creo en Jesucristo, si no creo en Dios, es exactamente igual a como si leyera 100 años de soledad, ¿sí? Lo leo una vez y ya no lo voy a leer más, y acaso 2 veces, pero ya no más. Es un gran libro y todo lo que se quiera, pero no va a influir en mi vida. Mientras que la diferencia con la palabra de Dios es que este libro cambia la vida de las personas, ¿sí? Y a mí me la cambió, ¿sí? Y yo creo que si Dios me escogió es porque Él sabía que yo iba a creer en Él, ¿sí? Y es que Dios busca a las personas, no nosotros buscamos a Dios. En ningún momento nosotros buscaríamos a Dios. Porque cuando uno está en las cosas del mundo, digamos, o haciendo lo que a mí se me da la gana, lo que yo creo conveniente, muchas veces es bueno, muchas veces es regular y muchas veces es malo, pero de todos modos hago lo que yo quiera, lo que yo creo que está bien, ¿sí? Doy mis propios conceptos. Cuando usted llega a la palabra de Dios y descubre muchos misterios que no conocía y muchas verdades, entonces usted cambia su manera de pensar. Se da cuenta que es Dios el que hace todo, ¿sí? Y usted creía que era usted el que hacía las cosas, ¿sí? Que era yo el empresario, que era yo el que conseguía mis clientes, que era yo el buen estudiante, que era yo el gran jugador. No, era Dios que me daba todo eso. Desde el vestido, desde el techo, Él nos da todo. Pero pues uno no tenía ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega uno a estos versículos de Efesios, dicen, y descubre que desde antes de Dios haber creado el mundo, ya me había escogido a mí, pues uno queda realmente impactado. Son versículos que impactan,
porque la Biblia hay que leerla pensando en qué está diciendo, porque es un libro para leer una y mil veces y todas las veces le va a decir cosas nuevas. Es realmente espectacular. Yo los invito a que lean la Biblia, a que lean la Biblia, así no sean creyentes, o sea, no se necesita ser creyente para leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y como tal es sabiduría, es enseñanza. La Biblia siempre le dejará algo bueno, así usted no crea en Dios, siempre le dejará enseñanzas buenas. Y yo quiero dejar esta reflexión pues para que ustedes la analicen, ¿no? La analicen y, y cada uno piense en esto, ¿no? Sobre todo en que la palabra de Dios es la única verdad. Yo quiero agradecerles y me quiero despedir y desearles a todos que tengan una buena noche y que estén bien de salud, que se cuiden. Muy buenas noches.